¿ok? Si ustedes recuerdan por ahí, la sesión anterior estuvimos revisando el fundamento o la deducción de la ecuación diferencial de la continuidad. Esta ecuación diferencial es una expresión más general respecto del balance de materia que habíamos hecho para los ejemplos anteriores. La intención era que a través de la deducción de la ecuación de la continuidad y de la explicación de las diferentes derivadas que nosotros vamos a tener o que vamos a utilizar, podamos asociar las nuevas ecuaciones que vamos a estar trabajando, que en este caso pues son las ecuaciones que están referidas a coordenadas cilíndricas y a coordenadas esféricas. De entrada, vamos a ver cuál es la forma que tiene la ecuación de la continuidad cuando nos referimos a las coordenadas cilíndricas y a las coordenadas esféricas. Básicamente, la idea que tiene diferente tipo de notación es una transformación de coordenadas. Cuando ustedes llevaron el cálculo vectorial, les deben haber explicado que, pues bueno, un punto en el espacio puede expresarse de diferentes formas dependiendo del sistema en el que ustedes lo estén considerando. Si estamos hablando de un sistema de coordenadas cartesianas, sus coordenadas están referidas a las coordenadas de los ejes que serían x, y, z, pero si queremos expresarlo en términos de un sistema cilíndrico, ese sistema cilíndrico está referido en términos de planos que nos permiten hacer una asociación entre la coordenada del sistema cartesiano y la coordenada del sistema cilíndrico. Y para eso, pues se llevan a cabo algunas relaciones, algunos análisis que nos permiten hacer esa transformación. Básicamente, lo que me dice es que este punto que yo tengo aquí lo puedo expresar en las mismas coordenadas de un sistema cilíndrico considerando dos coordenadas nuevas que serían la coordenada R y la coordenada θ. La coordenada R hace referencia al radio de nuestro cilindro y la coordenada en θ hace referencia al ángulo de inclinación que nosotros estamos trabajando o que estamos refiriendo respecto a este plano X, Y, Z. Entonces, en ese sentido, la transformación de coordenadas nos dice que para poder hacer precisamente ese cambio de coordenadas de la coordenada X, Y, Z a las coordenadas polares o cilíndricas, que es la que nosotros estamos manejando, pues entonces tendríamos que hacer una asociación de funciones que involucran al ángulo de inclinación que nosotros estamos manejando aquí. Entonces, X sería esta relación, Y sería esta relación, Z sería igual porque corresponde a un plano perpendicular que se plantea aquí. Y R, que sería el radio, sería la distancia desde el origen del sistema coordenado hasta la proyección del punto que estamos nosotros intentando analizar. Es una distancia entre dos puntos, es una relación sencilla. El ángulo también es una relación sencilla entre la coordenada en Y y la coordenada en X. Estas relaciones, ¿cómo afectan a nuestra ecuación de la continuidad que nosotros habíamos planteado? Bueno, la intención no es ver el desarrollo completo de cómo se hace la transformación de la coordenada, sino ver cómo afecta en términos de la ecuación que nosotros teníamos al inicio. Si ustedes recuerdan por ahí, la ecuación diferencial de la continuidad, que era la que ya habíamos encontrado, dejen ver dónde quedó. Acá está. Nos dice que en coordenadas cartesianas tenemos que la parcial de la densidad con respecto al tiempo más, ay, ¿dónde está? Se me perdió. La parcial de ρ por Vx con respecto a X más la parcial de ρ de Y con respecto a Y
Déjenme le corrijo aquí. Esta es Bx también, más la parcial de ρ por Bx con respecto a z. Esto va a ser igual a 0. Entonces, si se fijan, aquí aparecen términos en R que precisamente derivan de hacer ese análisis o esa transformación de coordenadas. Aquí las velocidades que estamos manejando, si se fijan, es una velocidad que está en coordenada radial y una velocidad que está en coordenada angular. La velocidad longitudinal sigue siendo la velocidad en z. Entonces, aquí lo que vemos es que sí existe el involucramiento de diferentes cantidades para poder hacer la asociación de nuestra ecuación de la continuidad, que sigue siendo la misma, que llegaríamos a la misma conclusión que llegamos en la clase anterior, que nos dice que la divergencia del vector de velocidad es igual a 0, ¿sí? Este vector, acuérdense que sería en negrito. La divergencia del vector de velocidad sería 0, ¿por qué? Porque si trabajamos con fluidos que son de características incompresibles o de densidad constante, pues la densidad sale y nos queda que únicamente el gradiente del vector de velocidad expresado, ya sea en coordenadas cartesianas, cilíndricas o esféricas, sería igual a 0. Lo mismo sucede para el caso de las coordenadas esféricas, perdón, las anteriores eran cilíndricas, estas son esféricas. La esférica realmente lo que nos dice es que entonces sobre del punto se traza una esfera. En esta esfera nosotros tenemos dos ángulos de inclinación, el que corresponde al plano del eje XY y el que corresponde al plano que forma un ángulo con el eje de las zetas, que es este de aquí. Entonces, la transformación de coordenadas de un eje cartesiano a un eje esférico involucra relaciones que ya tienen que ver con ambos ángulos y ambos ángulos se establecen en base a las coordenadas que nosotros tenemos de manera cartesiana. Esto, como les comento, yo espero que sí lo hayan visto en cálculo vectorial. Yo supongo que sí. El doctor Luna siempre es muy puntual en sus clases, entonces espero que el tema no les pase completamente desapercibido. Y de la misma forma, la ecuación diferencial de la continuidad, para ya expresarla en términos de las coordenadas esféricas, pues aparece ya con una serie adicional de términos que hacen referencia no solamente a las coordenadas físicas que nosotros estamos trabajando, sino también a los ángulos de inclinación que estamos nosotros involucrando precisamente por esa transformación de coordenadas. Les digo, la intención aquí no es que vean de dónde salió con todos sus pelos y señales, porque no es el objetivo, sino más bien hacer la aplicación de esta ecuación. Nuevamente, si trabajáramos en un sistema de densidad constante, llegaríamos a la conclusión de que el gradiente de velocidad, que la divergencia de la velocidad sería 0, ¿sale? Ahora, ¿cómo nos va a ayudar esta ecuación de la continuidad o en dónde vamos a ver su aplicación ya de manera más puntual? Si ustedes recuerdan los ejercicios anteriores, iniciábamos primero realizando un balance en el recinto, un balance en nuestro elemento diferencial de todas las fuerzas y de todas las transferencias de cantidad de movimiento que se podrían estar presentando. Para esto, pues hablábamos de la transferencia de cantidad de movimiento en forma molecular y en forma convectiva. También hablamos en algunos ejemplos de la gravedad y en algunos otros ejemplos de la presión. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una generalización de ese balance de cantidad de movimiento, es decir, cómo podemos involucrar a todas las fuerzas, a todas las posibles manifestaciones o direcciones de ese elemento que nosotros estamos intentando analizar. En ese sentido, hacemos una pequeña recopilación de lo que hacíamos al inicio. Es un balance de entrada, de la velocidad de entrada del momento lineal, que puede ser en la forma de la transferencia de cantidad de movimiento convectiva o en la transferencia de cantidad de movimiento molecular.
la salida, la entrada menos la salida, la suma de fuerzas, que en este caso acá lo tenemos referido, estaríamos hablando de la presión o de la gravedad, y estaríamos involucrando el término de la acumulación, es decir, que en estos sistemas que vamos a empezar a revisar, pudiera ser que no existe la situación de que estamos trabajando en estado estable y que por ello sí aparece el término de acumulación en el sistema que nosotros estamos realizando. Entonces, lo primero que vamos a hacer para entender la generalización de esta ecuación o de estas ecuaciones es analizar el componente X de un sistema. El componente X en términos de que, si ustedes recuerdan por ahí en las presentaciones previas, yo les he hecho referencia a un cubo en el cual les he iluminado diferentes caras de ese cubo para analizar o dar a entender que podemos tener manifestaciones de la transferencia de cantidad de movimiento en el eje de las X, en el eje de las Z o en el eje de las Y. Sin embargo, esto no nada más se refiere a la forma física que tiene nuestro volumen de control o nuestro elemento diferencial, sino que también hace referencia al vector de velocidad que, como mencionamos en la sesión anterior, tiene también componentes en el eje de las X, en el eje de las Y y en el eje de las Z. Entonces, lo que estaríamos haciendo ahorita es analizar únicamente el flujo que se está presentando en una dirección, es decir, en una sola de las manifestaciones de velocidad, pero que no necesariamente involucra que en las otras direcciones no existan esas manifestaciones tanto de la transferencia de cantidad de movimiento convectiva, molecular, presión o gravedad. Entonces, en ese sentido, vamos, como dice por ahí, a analizar el componente X de nuestro flujo que se está moviendo. En este caso, primero vamos a revisar la transferencia de cantidad de movimiento en forma de momento por convección. La convección, si ustedes recuerdan, en las clases anteriores hablábamos que estaba relacionada con el flujo másico, que era la densidad por la velocidad por el área, ¿se acuerdan? Entonces la densidad por la velocidad nos daba un término y por el otro término de velocidad nos daba el momento. Entonces este término que aparece aquí hace referencia a la cantidad de momento lineal en la dirección X derivado de la velocidad en el eje de las X. Entonces, esta cantidad de movimiento entra en el eje de las X o en la cara del eje del flujo de la dirección en X y sale en X más delta X. Nosotros ya esta notación ya la habíamos visto, nos dice es la entrada menos la salida por el área de aplicación. Entonces, esta cantidad corresponde al efecto que tiene el flujo de entrada en la dirección en X sobre la cara que tenemos aquí de aplicación, que está referida como delta Y, delta Z, así como lo tenemos aquí. Ahora, en el eje de las X, o en este caso sobre de esta cara que es la que está ingresando el flujo, no nada más pudiera estar ingresando el flujo en este sentido, sino que también podría haber manifestación de cantidad de movimiento en el eje de las Y, es decir, que aunque el flujo venga en este sentido, en el eje de las Y también pueda existir transferencia de cantidad de movimiento lineal convectiva. Y en ese sentido, en este caso, la densidad por la velocidad, que es esta parte, hace referencia a este componente de velocidad que estamos trabajando, que sería este de aquí, por el efecto que tiene la velocidad que se está aplicando de este otro lado. No sé si esto es claro, muchachos. Es muy importante que les quede claro esto. ¿Están ahí? ¿Me lo puede volver a repetir, por favor? ¿Desde dónde, Ana? Desde el segundo caso, o sea, en el que... Ajá. Ok. Bueno, a ver. Este caso es más claro porque este ya lo habíamos trabajado, ¿sale? Es el flujo que viene
Y si ustedes recuerdan, nuestros ejercicios decían, vamos a considerar únicamente los efectos que se presentan en la dirección del propio flujo. Imagínense que aquí yo tengo el fluido y el fluido se está manifestando para allá, está moviéndose de este lado. Sin embargo, la transferencia de cantidad de movimiento, pensando en que este cubito está lleno de fluido en un momento determinado, en un tiempo determinado, está todo lleno, no nada más está manifestándose así por caras como lo hemos venido trabajando. En este sentido, aunque el flujo corre de un lado al otro, es decir, vamos a suponer de este punto 1 a este punto 2, en el otro sentido, es decir, en el eje de las Y's, que es el que vendría a ser la cara en blanco de atrás y la cara de blanco de frente. Lo que pasa es que no les quise poner las otras imágenes para que no se confundieran, porque aunque estamos analizando el efecto de la transferencia de cantidad de movimiento por convección en el eje de las Y's, que es este componente que estamos analizando, en realidad el flujo sigue corriendo en el eje de las X, o sea, el fluido sigue moviéndose para allá, ¿sí? De este lado. Pero no quiere decir que aunque se mueva en este sentido para adelante, vamos a suponerle desde el punto 1 hasta el punto 2, eso no quiere decir que no exista transferencia de cantidad de movimiento en el eje de las Y's o en el eje de las Z's. Ahorita vamos a ver la otra imagen. Entonces, en este punto, la transferencia de cantidad de movimiento, esta velocidad que aparece aquí, es la velocidad de la dirección del flujo, es decir, a dónde se está moviendo. Se mueve en el eje de las X desde un punto 1 hasta un punto 2. Sin embargo, la cantidad de movimiento que estamos considerando es la que tiene el efecto sobre el eje de las Y, es decir, de enfrente hacia atrás. Entonces, esta cantidad de movimiento se evalúa en un punto inicial y en un punto final. Finalmente, aquí la intención es que veamos que en todo el fluido, déjenle, le paso la siguiente diapositiva, que es más o menos lo mismo, volvemos a decir, el flujo se sigue moviendo desde el punto 1 hasta el punto 2, o sea, el flujo sigue corriendo de izquierda a derecha, si lo vemos en la imagen. Sin embargo, aunque el flujo corre en este sentido, en el eje de las zetas también pudiera existir la variación de cantidad de momento lineal. Entonces, esta velocidad corresponde a la dirección del flujo y esta cantidad corresponde a la cantidad de movimiento, ¿sale? Entonces, sigue siendo la misma definición, si ustedes recuerdan, es la densidad por la velocidad, pero la velocidad tiene componentes. Esta velocidad inicial, si lo quieren ver así, tiene 3 componentes y este otro vector de velocidad también tiene 3 componentes. Entonces, ¿cuántas componentes en total podemos llegar a tener para estudiar esta transferencia de cantidad de movimiento? Serían 9 componentes, ¿sale? Ahorita nada más estamos analizando ¿cuál? La X, que es la que hace referencia a la dirección en la que el flujo se está moviendo, de un lado del punto 1 al otro lado en el punto 2, ¿sale? Entonces, estos 3 efectos que nosotros tenemos aquí, debido a la dirección del flujo en X, se van manifestando en este elemento diferencial que tenemos nosotros aquí. Estamos considerando la variación que tiene la cantidad de movimiento debido a la velocidad que se está presentando en nuestra dirección de flujo, que en este caso, pues es la X, ¿sale? Esto es con respecto a la transferencia por convección, pero si ustedes recuerdan también tenemos una transferencia que es molecular. La transferencia molecular estaba asociada con el esfuerzo cortante, ¿se acuerdan? Entonces, el esfuerzo cortante de igual forma se va a ir manifestando tanto en la dirección del flujo, que es esta, le sigo pintando en rojo la dirección del flujo para que más o menos nos quede ahí la idea, pero no necesariamente quiere decir que en las demás direcciones no se manifieste también
la transferencia por cantidad de movimiento molecular. Entonces, el flujo corre de nuevo del punto 1 al punto 2. Y en este sentido, yo tengo una transferencia de cantidad de movimiento que se manifiesta en la dirección longitudinal y en la dirección normal. Como ahorita estamos considerando solamente la dirección de flujo en el eje de las X, esta transferencia se dará en términos de XX, es decir, cómo se está moviendo en este sentido. Si consideramos el eje de las Y, entonces, aunque el flujo venga nuevamente del punto 1 al punto 2, en esta dirección también puede existir transferencia de cantidad de movimiento molecular. En este caso, estaríamos hablando de la dirección normal y de la dirección longitudinal. ¿Se acuerdan que eso fue lo primero que les expliqué? Entonces, Maestra, mande. entonces ahí ya está modelando el flujo turbulento y no hay acumulación. No es turbulento, sigue siendo laminar. Sí, ya cuando hablamos de turbulencia la cosa se pone más intensa. Estos, miren, les estoy explicando primero parte por parte. Esto en el libro no viene, nada más viene la ecuación completa. Dejen si quieren. Bueno, esta es la misma situación, estamos hablando de la transferencia que sigue siendo en la dirección del flujo que va de este lado, pero la manifestación de arriba hacia abajo. Entonces, voy a pasar tantito al completo, al cómo se ve completo esta situación. Y ahorita regresamos. Entonces, fíjense bien, nosotros tenemos, desde un inicio lo planteamos, transferencia de cantidad de movimiento convectiva, transferencia de cantidad de movimiento molecular y fuerzas externas y acumulación. ¿Se acuerdan? Es la primera diapositiva que vimos ahorita. Sin embargo, la cantidad de movimiento convectivo para la dirección en X, no se les olvide que todo esto es para la dirección de flujo en X, involucra el efecto que tiene en las tres direcciones, aunque el fluido solamente se esté moviendo de un lado hacia el otro. ¿Sí estamos? Por eso les he estado poniendo las imágenes estas, ¿sí? El flujo va de un lado hacia el otro, pero sobre de este movimiento también puede haber efectos de cantidad de movimiento convectiva de arriba hacia abajo, de enfrente hacia atrás, y lo mismo para la cantidad de movimiento por transferencia molecular. Igual, aunque el flujo va en este sentido, nosotros podemos tener manifestaciones de esfuerzos cortantes en este sentido o en este otro sentido, de arriba hacia abajo, ¿sale? Entonces, la presión, que en este caso pudiera ser que también se esté presentando, no se les olvide que estamos desarrollando un esquema general que pueda ser compatible con cualquier tipo de sistema. La presión también tiene una componente. Si nosotros pensamos nuevamente en ese fluido que está corriendo y que está llenando todo un espacio, ¿sí? Si yo considero este lado, pues la presión tiene un componente en X, tiene un componente en Y también tiene un componente en Z. Entonces, esta presión al final se vuelve una cantidad que tiene varias manifestaciones y lo mismo la gravedad. Tenemos una gravedad que se manifiesta en X, una gravedad que se manifiesta en y una gravedad que se manifiesta en Z. Entonces, en este caso, la presión y la gravedad no tienen tanto, como que tanta problema, porque pues nada más sería lo que entra y lo que sale y su área de aplicación. La gravedad se aplica a todo, lo único que estamos considerando es la componente de la gravedad que se está manifestando en esta dirección de flujo que estamos considerando, y la acumulación como tal, que era lo que me preguntaba ahorita Camila, es precisamente la variación que tiene la cantidad de movimiento con respecto al tiempo y en la totalidad del sistema, porque finalmente todo esto debe estar lleno de fluido y aquí adentro se está acumulando o desacumulando esa cantidad de movimiento. Entonces, regresando un poquito, tenemos la variación en el componente X de la cantidad de movimiento convectivo, la variación en Y, la variación en Z.
Por el área molecular tenemos la variación en X, la variación en Y, la variación en Z, y por las fuerzas y acumulación tenemos la variación en X, la variación en X de la gravedad y la acumulación. Si juntamos todo esto, que ya no lo hice, ¿verdad? No le puse ahí la ecuación porque se volvió un chorizo gigantesco, pero si sustituimos todas las ecuaciones, es decir, las juntamos, todas estas ecuaciones que tenemos nosotros aquí, va a sumar sumar la cantidad de movimiento convectivo, la cantidad de movimiento molecular, las fuerzas externas, y todo eso va a ser igual a la acumulación. Sin embargo, si aplicamos ahora sí el teorema del valor medio, que ya lo hicimos, tomamos el límite cuando delta X, delta Y, delta Z tienden a 0, lo que obtenemos es una ecuación diferencial que considera todos los efectos que se pueden manifestar, volvemos a la misma reiteración, en la componente X de la velocidad del movimiento del fluido, ¿sale? Entonces, tenemos la acumulación, la velocidad en sus diferentes componentes, el esfuerzo cortante en sus diferentes componentes, la presión y la gravedad. Si analizáramos igual, de la misma perspectiva, nuestros diferentes cubitos, ¿se acuerdan? El cubo verde que tiene iluminada la cara de enfrente y la cara de atrás. Y si analizáramos el cubo que tiene las caras amarillas, que está iluminada la de abajo y la de arriba, en la misma forma que acabamos de analizar esta componente, obtendremos ecuaciones que son análogas. Es decir, si se fijan, yo tengo la acumulación en el eje de las X, la acumulación en el eje de las Y y la acumulación en el eje de las Z, es decir, en todo el fluido. La variación que veríamos respecto a la transferencia de cantidad de movimiento convectiva sería que ahora estaríamos considerando la velocidad o la componente de velocidad en Y, es decir, que ahora el flujo que vamos a considerar como dirección prioritaria sería la que entra de adelante hacia atrás. Y en el caso del eje de las Z tendríamos la velocidad que considera el flujo cuando ingresa de abajo hacia arriba. Entonces, todas estas ecuaciones, no se les olvide, la intención es encontrar una expresión general que considere todas las posibles variaciones que se pueden presentar de la transferencia de cantidad de movimiento convectivo, de la transferencia de cantidad de movimiento molecular, la presión y la gravedad, ¿sale? Entonces, en este caso, la transferencia de cantidad de movimiento molecular hace referencia a la dirección en Y, que si se fijan es diferente, tau XY, tau YY, tau ZY, estamos hablando de la que entra de frente hacia la parte de atrás, y en el caso de abajo sería XZ, YZ y ZZ, porque estamos hablando de la que entra de abajo hacia arriba. La presión es una cantidad